vamos a ver el ejemplo de otra iglesia. Lo que vamos a hablar hoy no es algo utópico, no es algo inalcanzable, sino al contrario. El desafío que el Señor nos presenta hoy a través de su palabra es algo que se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque otros lo han logrado. Si otros lo han logrado, también nosotros lo podemos alcanzar. Y este ejemplo lo encontramos en la iglesia de Colosas. Por eso vamos a leer la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante. La palabra del Señor dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias. Vamos entonces a considerar un ejemplo práctico, un ejemplo real de cómo los cristianos debemos vivir nuestra fe. En todo este mes vamos a ver estos ejemplos. La semana pasada aprendimos de la iglesia de Tesalónica, hoy de la iglesia de Colosas. Entonces vamos a considerar la vida que da gloria a Dios, tal como dice el versículo 10, que vivamos como es digno del Señor. En este primer capítulo de Colosenses refiere a una oración que el apóstol Pablo hiciera por esa iglesia. Y en los primeros versículos Pablo agradece. La primera parte de la oración es agradecimiento. ¿Por qué agradece Pablo? Por la madurez que estos hermanos han alcanzado. Pablo está agradecido con el Señor porque esta iglesia había alcanzado madurez. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo identifica 3 virtudes teologales en ellos. Pablo ve que en esta iglesia había amor, había fe y esperanza. ¿Cuáles eran esas 3 virtudes? Amor, fe y esperanza. Toda iglesia, todo cristiano debe procurar manifestar estas 3 virtudes: amor, amor a Dios y amor al prójimo. Todos los mandamientos se resumen en eso. El amor siempre va a llevar a la par la fe. La fe no es solamente un creer mental, una confianza abstracta en Dios, no. Porque la escritura misma dice que ese tipo de fe lo tiene cualquiera, hasta los demonios. ¿Sabía usted que los demonios creen en Dios y tiemblan porque saben quién es Dios? Pero esa no es la fe de la que aquí se refiere. Es una fe que se traduce en un estilo de vida. ¿De qué fe estamos hablando? De una fe que impacta y transforma nuestro comportamiento cotidiano. Y en tercer lugar, la esperanza se debe entender como esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se espera la venida de Jesús? Con fidelidad y santidad. Entonces Pablo está identificando estas 3 virtudes en esta iglesia. Y además él resalta, y aquí viene el punto que conecta con lo que vamos a ver esta mañana. Pablo resalta que la palabra de Dios ha dado frutos en los hermanos. Los hermanos de Colosas habían recibido la palabra y habían respondido en fe, en obediencia, y por lo tanto estaban dando frutos. Así que por favor detengámonos aquí un momento y reflexionemos. ¿Está en nosotros estas 3 virtudes? Amor, fe, esperanza.
Y estas tres virtudes son fruto de la palabra de Dios que se siembra en nosotros. ¿Qué produce esos frutos? La palabra de Dios. ¿Estoy yo recibiendo la palabra de Dios con fe? ¿Estoy yo recibiendo la palabra de Dios con obediencia? ¿Estoy poniendo en práctica lo que recibo? Eso es un elemento determinante. En nuestro proyecto de discipulado siempre decimos, tu crecimiento está asociado a tu disposición de obediencia. No se trata solamente de aprender conceptualmente la palabra, se trata de que la palabra guíe nuestra vida diaria, porque entonces el Evangelio y la palabra de Dios se vuelve relevante. El crecimiento espiritual es deseo de Dios. Y por lo tanto debe ser una meta, una prioridad para nosotros en la que debemos trabajar intencionalmente. Preste atención, por favor. Nuestro crecimiento espiritual es voluntad de Dios. Dios desea que usted crezca espiritualmente. Y porque Dios desea que yo crezca espiritualmente, debo tenerlo como prioridad. Me debe importar mi crecimiento espiritual. Cada vez que nosotros vengamos a este lugar, debemos venir con intencionalidad, con expectativa de encontrarnos con Dios y de que Dios tiene algo para nosotros cada vez que venimos a este lugar. Pero también en la vida cotidiana, cuando hacemos nuestro devocional, cuando leemos la Escritura, algo debe pasar en nosotros. Cada uno de nosotros debe ocuparse de su crecimiento espiritual. Dios desea que crezcamos, ¿verdad? Sí. Y como Dios desea que yo crezca, yo tengo que ocuparme de mi crecimiento espiritual. Como iglesia vamos a ayudarles, queridos hermanos. Vamos a propiciar espacios o condiciones para que usted crezca. Por eso le ofrecemos un programa de discipulado. No los obligamos, se lo ofrecemos. Por eso tenemos nuestros miércoles de oración y estudio de la palabra de Dios. No lo vamos a traer obligado, pero usted debe venir. Nosotros nos vamos a esforzarnos por darles a ustedes los nutrientes necesarios para que crezcan saludablemente. ¿Y cuál es esa? La palabra de Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios. El Espíritu Santo. No hay sustituto para el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a esforzarnos por estimular la lectura de la palabra de Dios, ayudarlos a practicar las disciplinas espirituales y demás cosas que vamos a ir impulsando desde la iglesia. Entonces veamos acá, Pablo está orando por los hermanos. La primera parte es de gratitud. La segunda parte es de petición. La primera parte de la oración del apóstol Pablo reconoce las virtudes de esta iglesia. Pero en la segunda parte Pablo pide, Pablo ora, Pablo invoca al Señor, pide que Dios continúe obrando en los hermanos. Y aquí también tenemos una lección importante. La oración es parte determinante en nuestra vida espiritual y nos ayuda al crecimiento. Y el desafío es: oremos unos por los otros. ¿Ora usted por sus demás hermanos de la fe? Debemos orar por esta iglesia. Esta es nuestra iglesia, es nuestra familia. ¿Qué es lo que Pablo pidió para aquella iglesia? Y que de la misma manera se constituye en algo que nosotros debemos procurar en nuestra vida en este tiempo, para que nosotros podamos dar fruto que glorifique a Dios. Una vez más, estos elementos que vamos a mencionar deben convertirse en una prioridad para nosotros. Dios anhela nuestro crecimiento y debe ser prioridad para nosotros trabajar en ello. ¿Estamos? Primero, número 1, Pablo dice que ora por los hermanos para que conozcan la voluntad de Dios. Parece una cosa trillada, parece una cosa sencilla, pero no lo es. Conocer la voluntad de Dios para mi vida, para mi matrimonio y para mi familia es determinante para la calidad de vida que yo voy a tener. Es determinante para las decisiones que voy a tomar. Tal vez porque lo decimos muy a menudo se vuelve algo común, pero no lo es. Conocer la voluntad de Dios es algo esencial para mi vida,
para lo que yo voy a proyectarme, para las decisiones que voy a tomar, para el rumbo que le voy a dar a mi vida. Pablo oraba. Leámoslo una vez más, por favor. Estamos en Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba para que los hermanos pudieran conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar esta mañana es que debemos conocer completamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso implicaba que los hermanos tuvieran discernimiento de los planes de Dios. ¿Por qué debemos conocer la voluntad de Dios? Hermanos, ya se los he dicho, aunque usted tenga muy bien planificada su vida, si esos planes no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a usted no le irá tan bien. Confiamos en que usted responsablemente ha planificado su vida, pero déjeme recordarle que los planes de Dios son mejores que sus planes. Los propósitos de Dios son mejores para su familia que los que usted tiene. Por lo tanto, procure sincronizar sus planes con la agenda de Dios. Romanos 12:2 nos recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios desea para nosotros, que nuestra vida sea buena, que tengamos una vida grata y que tengamos una vida plena. Pero ¿por qué muchas veces no vivimos así? Porque nosotros nos salimos de la ruta que Dios trazó para nosotros. Porque en vez de vivir plenos, muchas veces vivimos sufriendo y somos víctimas de los embates del pecado, porque decidimos trazar nuestro propio rumbo e ignoramos lo que Dios planeó para nosotros. Entonces, el desafío aquí es: ¿estoy yo caminando en la voluntad de Dios? ¿Estoy conduciendo a mi familia en los propósitos de Dios? ¿O necesito hacer un par de ajustes? Tendremos una mejor vida cuando nos tomemos el tiempo para comprender la voluntad de Dios. Vamos a encarar las dificultades y las diversas adversidades que vengan cuando tendremos conciencia de que estamos persiguiendo los planes y propósitos de Dios. Ahora, ¿cómo yo aprendo a vivir la voluntad de Dios? ¿Cómo yo aprendo a caminar en la voluntad de Dios? Para eso necesitamos, como el texto mismo lo dice, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y eso qué es? La sabiduría, mis hermanos, refiere a la capacidad de usar el conocimiento para vivir bien. ¿Y qué significa vivir bien? Desde el concepto bíblico, vivir bien es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabiduría es vivir bien, pero vivir bien desde la perspectiva de Dios, no como los criterios que establece nuestra cultura. Y hermanos, la sabiduría se adquiere en la medida en que conocemos la voluntad de Dios reflejada en la palabra de Dios. Una de las expresiones ministeriales del Espíritu Santo es enseñarnos. Jesús dijo: Él les va a recordar lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para entender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a interiorizar las Escrituras. Y por lo tanto usted debe ser sensible a la guianza del Espíritu. Y para eso usted necesita fortalecer su vida de oración. Usted necesita aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Usted necesita un corazón
obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos habla Él? Nos habla a través de su palabra, pero también habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando usted tiene la disposición de escuchar al Señor y se dispone en oración buscarle, puedo asegurarle que Él va a clarificar sus pensamientos, que Él va a afirmar sus decisiones, o también Él va a corregirle. Le va a decir: por allí no es el camino, y Él se lo hará entender, Él se lo hará saber. Usted necesita la guía del Espíritu Santo. Muy bien. Número 2. El apóstol Pablo expresa su oración pidiendo que los hermanos vivan agradando a Dios. Nosotros debemos vivir para agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque Él nos creó. La vida que tenemos es un don que Dios nos dio. Usted es producto del amor y propósito de Dios. ¿Por qué yo tengo que agradar a Dios? Porque Él me creó. ¿Por qué tengo que vivir para agradar a Dios? Porque soy producto de su amor y de su propósito. Cuando nosotros crecemos en sabiduría, aprendemos a andar como debemos, honrando al Señor. Como lo dice, acompáñeme por favor, vamos a leer una vez más. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note el segundo elemento que pide Pablo. Pablo pide para que los hermanos anden como es digno del Señor. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Como es digno del Señor. Y el texto dice: agradándole en todo. El andar se refiere a un estilo de vida. Quiere decir que todo lo que hagamos, literalmente todo lo que hagamos, debemos hacerlo para honrar a Dios, ya que fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros solemos segmentar la vida, ¿cierto? Decimos: esto es material y esto es espiritual. ¿Cuántos han pensado así? ¿Verdad? Siempre pensamos eso, pero delante de Dios eso no existe. Mi trabajo de la mañana, eso es material, eso es mundano y eso no tiene nada que ver con Dios. Y en cambio, cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando voy al culto, eso sí es espiritual y tiene que ver con Dios. Esa separación es errónea, porque toda su vida fue creada para la gloria de Dios, y todo lo que usted haga, como dice el apóstol Pablo, de palabra o de hecho, debe ser para gloria de Dios. Debe ser con el propósito de agradar al Señor. No se trata que lo que yo hago litúrgicamente adore al Señor y lo otro no. En realidad debemos corregir esa comprensión y ese comportamiento. Todo lo que yo hago debe ser para la... Entonces, esta oración de Pablo nos confronta, porque nos invita a reflexionar si todo lo que hacemos todos los días está conforme a la voluntad del Señor. ¿Da culto a Dios lo que usted hace? ¿La forma en que usted estudia? ¿La forma en que usted trata a sus familiares? ¿La forma en que usted trata a sus amigos? ¿La forma en que usted se comporta en el colegio y en todo lo demás? ¿Honra a Dios? El texto dice: Dios desea que conozcamos su voluntad para que caminemos haciendo lo que a Él le agrada. Por eso tengo que repetir: para hacer lo que Dios le agrada, yo necesito conocer las Escrituras y tener la humildad para obedecerle. Número 3. La oración del apóstol Pablo era que los cristianos tuvieran una vida victoriosa. El versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a qué poder? ¿Al poder del mundo? No, dice conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios quiere que vivamos una vida victoriosa. Y esto de vivir una vida victoriosa, esto de tener toda la potencia de su gloria, tiene que ver con la capacidad que los cristianos tenemos para vencer al pecado, para tener una vida victoriosa sobre las tentaciones y deseos pecaminosos de mi carne, y vivir en el poder del Espíritu Santo disponible para cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos un poder disponible para nosotros. ¿Cuál poder? El poder de Dios. Y mire, Pablo dice que ese poder está asociado a toda la potencia de la gloria de Dios, que está asociada a esa manifestación de Dios, especialmente que resucitó a Jesús de los muertos. La vida victoriosa se funda en el poder que actuó en él, resucitándole de los muertos. Aleluya. La victoria de Cristo supone una victoria sobre el pecado y sobre la muerte misma. Y la palabra de Dios dice que ese mismo poder está ahora disponible en nosotros para que tengamos poder sobre el pecado. Cuando tenemos una vida victoriosa, honramos a Dios. Cuando vencemos al pecado, cuando podemos vencer los problemas de carácter, cuando podemos vencer las diferentes circunstancias y adversidades que se nos vengan, damos gloria a Dios. Y nosotros debemos ser cristianos victoriosos. Hermanos, necesitamos ser como estos hermanos de Colosas, que habían tenido conocimiento de Dios, que habían aprendido a practicar la Escritura, y eso mismo les daba una vida victoriosa. Y el criterio de esa vida victoriosa era el poder de Dios manifestándose en la vida de ellos. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, y para eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Hermano y hermana, usted puede tener una vida victoriosa contra el pecado. Usted puede tener una vida victoriosa contra la enfermedad. Sí. Usted puede tener victoria contra los demonios, contra todo aquello que se levante contra usted. Ninguna adversidad, ninguna prueba, ninguna tentación es mayor que el nombre de Jesús. Ninguna de ellas tiene más poder que la palabra de Dios. Ninguna de ellas tiene más poder que el Espíritu Santo. Y usted es heredero de todas estas bendiciones en Cristo Jesús. Venza cualquier adversidad en el nombre de Jesús. Supere cualquier crisis personal. Deje que el Señor sane cualquier herida emocional. Deje que el Señor quite cualquier carga, porque usted tiene un ADN de victorioso en Cristo Jesús. Ese es el deseo, la oración del apóstol Pablo, y se debe traducir en una meta y en una prioridad para nosotros. Número 4, tener una vida plena. Y el apóstol Pablo lo describe recordándonos todas las bendiciones que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Una vez más, quiero leer para ustedes lo que dice el versículo 12. Pablo pide que los hermanos estén con gozo, dando gracias a Dios, al Padre que nos hizo aptos. No lo éramos, pero Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El remate, por así decir, que el apóstol deja aquí en esta oración es una vida plena. Si usted ve, ha ido paso a paso hasta llegar al clímax. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que vivamos plenos. Y él menciona que debemos de tener gozo. Debemos ser cristianos gozosos. ¿Sabe usted que la vida cristiana no es aburrida? La vida religiosa sí es patética.
es tétrica. Hermanos, la vida cristiana debe ser motivo de gran gozo. Entonces, el gozo debe ser algo que nos debe caracterizar. En serio, hermanos. Y mire, todo lo que hagamos debe ser motivo de gozo. ¿Y de dónde viene el gozo del cristiano? De hecho, el gozo dice que es la alegría profunda. Es un deleite espiritual interior que proviene de la relación con Dios. No viene de las circunstancias externas que van cambiando. Por ejemplo, si a usted en su trabajo le dicen: te has portado muy bien, y como eres un hombre bendecido, una mujer de bendecida, te vamos a dar un bono. Usted que dice: aleluya. La verdad que sí, aunque sean unos 5,000 pesitos, usted dice: yes, gloria a Dios. Pero al rato usted viene y se le daña el carro. Se le va la alegría. Que no sé qué. ¿Se da cuenta? Eso es circunstancial. Y las circunstancias cambian de un día para otro, ¿cierto? En cambio, el gozo del Señor permanece. ¿Por qué? Porque la fuente de gozo del cristiano es Dios. Y en podemos alegrarnos. En el Señor hay muchos motivos para alegrarnos. Aleluya. No hay nada que supere a Dios. Mire, usted puede tener el día más abrumado, usted puede tener el día más gris, usted puede tener un montón de congoja en el corazón, pero le aseguro, usted se pone a adorar al Señor, a adorar, usted le ve, aleluya, su corazón se llena de gozo. Aunque el montón de cosas estén a su alrededor, en su corazón habrá alegría y gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, Él es la fuente de nuestro gozo, de nuestra vida. Hermano, no hay nada mejor que Dios. Y se lo voy a decir con el argumento de alguien más, el rey David. David tenía todo lo que cualquier persona añorara tener. Y él dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Se acaba el gozo en el Señor? ¿Se acaba la alegría en Dios? No, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y David había tenido placeres de esta vida. Sí. Pero aún así él no compara y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aún si nosotros no tuviéramos esa conciencia, Pablo menciona por lo menos 2 argumentos para que tengamos gozo. La dicha de participar en la herencia de los santos, que tiene que ver con la vida eterna. Pero la vida eterna comienza ahora, como se lo he enseñado. Hermanos, hemos experimentado la redención y el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Nuestros pecados han sido perdonados. Debemos vivir como tales, libres del pecado. Pero también tenemos herencia con Dios. Podemos acceder a todos los recursos que Dios ha prometido en su palabra. Y si usted me permite un lenguaje alegórico, ¿cuál es la llave? Fe y obediencia, ya que van de la mano. La fe verdadera siempre va a conducir a la obediencia. Y la obediencia que agrada a Dios es la que es producto de la fe. Porque no se trata de obedecer por obedecer, se trata de obedecer para agradar a Dios, y eso implica fe. Entonces, nosotros tenemos todos esos recursos, pero también hay algo muy hermoso que dice que Él nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesucristo. Somos ciudadanos del reino, estamos bajo el gobierno de Cristo. Y entonces debemos comportarnos como tales, pues pertenecemos al reino de Dios. Gozo. En la Biblia, el gozo tiene entonces estas, por lo menos en este texto, tiene estas 2 razones. Muy bien, terminamos. Póngase de pie, por favor. Vamos a disponer nuestro corazón más para el Señor. Permítame recordarle lo que hemos aprendido en este pasaje. Dios quiere nuestro crecimiento y por lo tanto debe ser una prioridad.
¿Dios quiere que usted crezca? Sí. Y usted también debe querer. Y debe querer tanto que debe ser una prioridad en su vida. Usted fue plantado en el reino de Dios para crecer sano, para crecer robusto y para dar mucho fruto que dé gloria a Dios. Número 2, crecemos en la medida en que aprendemos a caminar con Dios, haciendo su voluntad en todos los aspectos de la vida. Y para eso Dios dejó su palabra y su espíritu para guiarnos. Y número 3, cuando caminamos en la voluntad de Dios, disfrutamos de una vida plena, porque tenemos una vida victoriosa sobre el pecado y nuestros enemigos, porque aprendemos a disfrutar la vida, viviéndola con gozo, el gozo del Señor que encontramos en su presencia, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Vamos a disponernos para el Señor. Vamos a decirle a Dios, aquí está mi vida, quiero crecer en ti. Padre, muchas gracias por tu palabra de esta mañana. Muchas gracias porque nos has desafiado a crecer. Padre, el crecimiento de nuestra vida espiritual es tu voluntad. Padre, ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos más en nuestra vida espiritual. Padre, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Padre, permítenos experimentar el poder transformador de tu palabra.